You can't reason with the sun. Trust us, we've tried. This summer, it's time to put that angry ball of fire on mute. Columbia's OmniShade technology is engineered to protect you from the sun's harsh rays that can burn and damage your skin. The sun is relentless, but so is our gear. Level up your summer at Columbia.com to spend more time outside and less time slathering on aloe lotion. You're welcome. Columbia, engineered for whatever. Choice Hotels get you more of what you value. Here's a little tune to help you remember. Same drive, different day. Don't you wish you were getting away? Pack your bags and come on through. Texas, Ohio, Alaska, we're up there too. Comfort Inn, it's calling your name. Save on the stay. Oh, and free waffles are yours to claim. Well, I hope you like my little song. Book direct at choicehotels.com. Cuando cae la noche en México, las historias que fueron olvidadas regresan. Bienvenidos a Leyendas y Relatos de México. No te olvides de suscribirte al podcast y seguir las cuentas de Facebook y TikTok. Amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de La Fase Frontera. La historia de esta noche llegó desde San Antonio, Texas, y me la mandó Thomas Cortés. Aunque, como él mismo me escribió, casi todos en su familia y entre sus amigos se le conoce simplemente como Tommy. Tommy nació y creció en Texas dentro de una familia mexicoamericana donde nunca se perdió de todo el vínculo con México, ni en la forma de hablar, ni en las costumbres, ni tampoco en las historias que se cuentan cuando la familia se reúne. Lo que me compartió ocurrió hace algunos años y, según me dijo, sigue siendo una de esas experiencias que aún con el paso del tiempo no ha podido acomodar del todo en su cabeza. Lo que parecía una tarde-noche familiar como tantas otras terminó llevándolo a un lugar del que había escuchado hablar desde niño, pero que nunca imaginó que iba a conocer de esa manera. Mi nombre es Thomas Cortés, pero desde niño todo el mundo me dice Tommy. Nací en San Antonio y crecí escuchando español en mi casa porque aunque yo nací acá, mi familia siempre ha sido tan mexicana como las que están al otro lado de la frontera. Mis papás, mis tíos y mis abuelos cargaban historias en la forma de hablar, en los recuerdos y también en las leyendas que salían a flote cuando la familia entera se juntaba. Algunas venían de México y otras curiosamente habían nacido del lado americano, pero con el tiempo terminaron siendo igual de nuestras. Se contaban en español con el sazón de la familia y acababan sintiéndose como parte del mismo equipaje que uno hereda, aunque no haya cruzado ninguna frontera. Get the most out of your vehicle with GM Genuine Parts and AC Delco Original Equipment. The only parts designed, engineered, tested, and backed by General Motors. You can find your perfect fit for most makes and models and choose from 3 tiers of parts, including GM OE or gold and silver aftermarket parts. Visit gmparts.com for more information. Now at McDonald's, a McDouble is $2.50, so you can get your gym gains on, or just get lunch for only $2.50. Get more value on the under $3 menu. Limited time only. Prices and participation may vary. Prices may be higher for delivery. Una de esas historias era la del famoso cruce de San Antonio. Desde que yo estaba niño la había escuchado muchas veces, que si en las vías se había quedado atrapado un autobús escolar y que murieron niños,
que si desde entonces los espíritus empujaban los carros para que nadie volviera a quedar ahí. La parte que más repetían era la de la harina o el talco que uno tenía que poner en la cajuela, apagar el coche cerca del cruce y cuando el carro lograra pasar las vías, bajarse a revisar porque iban a aparecer unas manitas pequeñas marcadas sobre el polvo blanco. Yo crecí oyendo esa historia muchas veces como cualquier cosa del barrio. Con los años dejé de pensar en eso. A los 35 uno ya no anda buscando probar leyendas urbanas a medianoche, o al menos eso era lo que yo creía. Pero todo cambió una tarde en la que llegaron de visita 2 primos que habían venido desde México. Eran hijos de unas tías de mi mamá. Los 2 andaban más o menos en sus 25 años y tenían esa mezcla de curiosidad y quererse comer el mundo. Como era la primera vez que venían a San Antonio, en la casa se armó una carne asada para recibirlos. Estaban mis papás, una tía, 2 de mis hermanos y varios sobrinos que andaban corriendo de un lado para otro. La música norteña no dejaba de sonar en la bocina del patio y ese ambiente tan nuestro en el que las conversaciones van saltando del español al inglés sin que nadie lo note demasiado. Fue precisamente ahí en la carne asada cuando salió el tema del cruce. No recuerdo quién lo mencionó primero. Creo que fue una de mis tías quien dijo algo de ahora sí ya conocen San Antonio, pero no vayan a querer andar jugando en el cruce ese. En cuanto escucharon eso, mis primos se prendieron de inmediato. Me dijeron que la leyenda ya la habían oído en México, que un amigo suyo les había contado lo de las manitas en la harina y que les daba mucha curiosidad saber si aquello era verdad. Yo me reí en ese momento. Me sorprendió más que nada que esa historia hubiera llegado tan lejos y anduviera circulando también al otro lado de la frontera. Pero ellos insistieron, me dijeron que ya que estaban ahí, ¿cómo no íbamos a ir? Que si no era esa misma noche, ¿cuándo? Que de seguro yo sí sabía exactamente dónde era el lugar de esa leyenda. Mi madre, como suele pasar, no se tomó la idea a juego. Dijo que no anduviéramos molestando a los muertos, que esas cosas no se buscaban nomás por diversión o curiosidad. Mi papá se rió y dijo que seguro no veríamos nada, pero al mismo tiempo soltó esa frase tan de gente grande que cuando uno era niño sonaba a broma y a advertencia al mismo tiempo. Nos dijo, nomás luego no vayan a regresar con algo pegado en las espaldas. Los primos se emocionaron de más cuando escucharon eso. Yo seguía haciéndome el incrédulo, pero al final terminé cediendo. No porque de verdad quisiera probar la leyenda, sino porque la noche traía ese ambiente de visita, de familia, de nostalgia y porque, siendo honesto, también me dio algo de curiosidad el ver si en verdad algo seguía pasando en ese lugar después de tantos años que escuché hablar de él. Salimos cerca de las 11 de la noche. Íbamos mis 2 primos y yo en mi coche. Uno de ellos traía todavía una cerveza cerrada que le hice dejar en la casa antes de subirse porque yo no quería broncas por si nos llegaban a parar. El otro llevaba una bolsa de harina que había agarrado de la cocina, casi muerto de risa porque lo absurdo era sentirse así tan animado al hacer eso de noche como si fuéramos unos adolescentes. Mientras manejaba, los 2 me hacían preguntas sobre el lugar, sobre si yo ya había ido antes o que si conocía a alguien que hubiera visto las manitas. La verdad es que yo nunca había hecho la prueba. Siempre había oído la leyenda, pero nunca me había animado ni me había interesado lo suficiente como para ir de noche. Cuando llegamos, el lugar se veía exactamente como uno esperaría que se viera un sitio así de noche,
vacío, raro, con esa clase de oscuridad que no depende de la falta de luz, sino de la sensación de un abandono total. Las vías estaban ahí, cortando el camino con una simplicidad casi ofensiva, como si no entendieran el peso de todo lo que la gente decía sobre de ellas. No pasaba nadie, no se oían trenes y no había más sonido que el del motor de mi coche y el roce del viento. Nos bajamos primero para echar la harina en la cajuela. Mis primos andaban entre emocionados y nerviosos, hablando bajito como si subir el volumen pudiera despertar algo. Espolvoreamos bien la parte trasera, dejando una capa lo bastante clara como para que cualquier marca se viera. Uno de ellos todavía hizo un chiste tonto sobre que ojalá no salieran manos de adulto, y los tres nos reímos, pero fue de esas risas breves que no terminan de quitar la tensión. Después, nos subimos de nuevo al coche. Recuerdo muy bien ese momento porque apagué el motor poniéndolo en neutral. Lo dejé donde se suponía que debía quedar y quité el pie del freno. Durante un segundo no pasó nada. Luego, muy lentamente, sentí que el vehículo empezaba a moverse. No voy a fingir que desde ahí ya empecé a pensar en fantasmas. Mi primera reacción fue buscar una explicación física. Sentí el movimiento y pensé que tal vez el terreno estaba un poco inclinado, pero mientras cruzábamos las vías, con el coche avanzando solo en ese silencio, lo que me puso más mal no fue el desplazamiento en sí, sino la sensación de que el movimiento era demasiado constante, demasiado limpio, como si algo estuviera empujando con una intención que no parecía propia del mismo terreno. Cruzamos y el coche se detuvo unos metros más allá y por unos segundos ninguno de los tres dijo algo. Luego mis primos se bajaron casi de inmediato, entre asustados y emocionados, y yo fui detrás de ellos. Alumbramos la cajuela con el celular y ahí estaban las manitas, 3 pares. Eran pequeñas, claras, perfectamente marcadas sobre la harina. Por un momento no supe qué sentir. Mis primos se quedaron viendo la cajuela en silencio, sin el entusiasmo burlón de minutos antes. Uno de ellos fue el primero en decir que sí era verdad, que no manches, que ahí estaban. El otro hasta retrocedió un paso como si verlas tan claras y nítidas le hubiera quitado cualquier gusto por el experimento. Yo me quedé observándolas con la sensación de que algo no me terminaba de encajar del todo, y fue entonces cuando vi las otras marcas. No estaban en el centro ni junto a las manitas, estaban hacia una orilla, casi al borde de la cajuela, y por eso al principio no me había fijado del todo. Alumbré más de cerca y sentí un vacío muy extraño en el estómago. No eran unas manos de niño, eran marcas de manos más largas, más abiertas. Claramente eran las manos de un adulto. Pero lo peor era que aquellas manos no estaban completas. A una de ellas le faltaban dedos. No todos, pero sí lo suficientes como para que la forma se viera incorrecta, mutilada, como si aquello que hubiera tocado la harina no tuviera casi la mano entera. Mis primos también lo vieron. Uno de ellos de inmediato me preguntó si eso también era parte de la leyenda, y yo le dije que no, que yo no sabía nada de eso. La historia siempre hablaba de manitas de niños, pero nunca de eso. Los tres nos quedamos en silencio,
mirando aquellas huellas y por primera vez tuve la certeza de que habíamos ido a buscar una cosa y habíamos encontrado otra. Quise irme de inmediato en ese momento. Les dije que se subieran y ellos no discutieron. Volvimos al coche, yo arranqué en cuanto pude. No aceleré de forma dramática ni salí chirriando las llantas, pero sí traía el cuerpo tenso, como cuando uno quiere dejar atrás un lugar sin llamar demasiado la atención. Mis primos seguían viendo hacia atrás por la ventana, quizás esperando que se apareciera algo en las vías o quizá tratando de convencerse de que todo podía explicarse aún. Yo me concentré en el camino hasta que escuché los golpes. Fueron 3. Fueron suaves y secos en la cajuela. No sonaron como si algo suelto se hubiera movido. Sonaron como nudillos o como dedos golpeando despacio desde afuera. Fue un tac, tac, tac. Ninguno de nosotros dijo nada en ese instante, pero supe que los otros 2 lo habían escuchado porque el silencio se volvió absoluto dentro del coche. Miré por el retrovisor casi sin querer, y fue entonces cuando lo vi. No fue una aparición larga ni clara, fue tan solo un instante. Una silueta adulta estaba quieta junto a las vías donde la oscuridad empezaba a tragarse la carretera. No se parecía a la imagen de un padre o de un hombre esperando. Había algo torcido en su postura, algo que estaba incompleto y aunque no podría jurar que lo vi con precisión, hasta hoy tengo clavada la impresión de una mano alzada que no estaba completa y a la cual le faltaban dedos. Cuando llegamos a la casa, mis primos se bajaron con ese tipo de silencio que solo trae el susto de verdad. Uno de ellos todavía quiso mirar otra vez la cajuela, pero la harina ya estaba corrida y revuelta por el camino, así que las marcas se habían perdido. Entramos y nadie más en la familia se dio cuenta de inmediato de cómo veníamos. Solo mi madre, que siempre ha tenido ojo para ese tipo de cosas. Me miró y me preguntó si todo estaba bien. Yo le dije que sí, pero ella no me creyó del todo. Al día siguiente, que ya estábamos más calmados, mis primos volvieron a tocar el tema. Me preguntaron otra vez si de verdad no había oído yo algo de alguna versión distinta a la leyenda donde se aparecían unas manos de adulto. Yo les dije que no. Lo único que yo había escuchado toda la vida eran las historias de los niños empujando los carros. Nada más. No había otra cosa. Pero la imagen de esa mano incompleta no me soltaba. Así que empecé a preguntar entre la familia, primero con cuidado y luego de una forma más directa. Nadie sabía mucho hasta que hablé con una tía de las mayores, una hermana de mi mamá que se quedó pensativa cuando le conté lo que habíamos visto. Ella me dijo que antes de que la historia de los niños se volviera la leyenda que todo mundo conocía, algunas personas grandes hablaban de otro muerto en ese mismo lugar, uno mucho más viejo. Decían que había sido un trabajador del área del ferrocarril o de mantenimiento, alguien que años antes había sufrido un accidente ahí cerca y que había perdido varios dedos de una mano. Según ella, tiempo después ese mismo hombre murió también en las vías de una forma violenta. Pero como la historia de los niños fue la que se hizo famosa, la otra se fue enterrando debajo, como pasa con tantas cosas cuando una tragedia más grande o más conmovedora termina tapando a las anteriores. No sé si esa historia sea cierta,
No sé si ese hombre existió tal como me lo contó mi tía o si el tiempo fue mezclando versiones hasta volverlo otra sombra del mismo cruce. Get business done with the new American Express Graphite Business Cash Unlimited card. With unlimited 2% cash back on all eligible purchases. Unlimited 5% cash back on flights and prepaid hotels booked through American Express Travel Online. And a flexible spending capacity that can grow with your business. You'll have the confidence to keep building. Apply today and earn a welcome offer of $1,500 cash back after you spend $50,000 in qualifying purchases on your new card within the first 6 months of card membership. Terms apply. Learn more at go.amex/graphite. Lo único que sé es lo que vi esa noche sobre la harina y lo que escuchamos después en la cajuela. También sé que la leyenda, al menos para mí, cambió para siempre, porque hasta entonces yo había crecido pensando que ese lugar daba miedo y al mismo tiempo te daba cierto consuelo por la idea de que los niños te ayudaban a cruzar. Pero después de aquella noche entendí que quizás el cruce no guarda solo una historia, sino varias, y que no todas son igual de limpias ni igual de amables. Desde entonces, no he vuelto al cruce de noche, y la verdad no me interesa hacerlo. Hay leyendas que uno puede escuchar y dejar quietas, y hay lugares donde basta ir solo una vez para entender que no hace falta volver nunca más. Y así, entre sombras y secretos, terminamos este viaje por las leyendas que habitan en los rincones de México. Pero recuerda, escucha, el viento aún lleva susurros, las paredes guardan memorias y la noche siempre tiene más historias que contar. Hasta la próxima. Si es que te atreves. When Mother's Day means celebrating your mom, your wife, maybe even your daughter as a new mom, trust 1-800-Flowers to help you celebrate every important woman in your life. With double blooms from 1-800-Flowers, order 1 dozen roses and get another dozen for free. It's a simple way to give beautifully, with colorful blooms that make Mother's Day feel meaningful. For every mom you're celebrating, order with confidence and get double blooms at 1-800-Flowers.com/Spotify. That's 1-800-Flowers.com/Spotify.